¿Alguna vez has sentido, sin importar cuánto descanses, una especie de agotamiento profundo que no es físico sino espiritual? Esa sensación persistente de que, por más que te esfuerzas, algo invisible parece alimentarse de tu frustración, de tu ansiedad y de tus miedos recurrentes. Si has experimentado esto, quiero que sepas que no es producto de tu imaginación y tampoco es una falla en tu carácter. Lo que estás sintiendo es el mecanismo de un sistema diseñado meticulosamente hace miles de años. Un sistema que la mayoría desconoce hasta el día de su muerte. En 1971, un ex ejecutivo de radiodifusión e investigador que colaboraba con agencias de inteligencia, llamado Robert Monroe, descubrió algo tan perturbador durante sus experiencias fuera del cuerpo, que dedicó las siguientes 2 décadas a tratar de advertir a la humanidad. Monroe observó que los seres humanos producimos una sustancia energética muy específica cuando experimentamos emociones intensas, particularmente miedo, sufrimiento, ira y desesperación. Él llamó a esta sustancia lush. Monroe no estaba hablando en metáforas ni proponiendo una teoría filosófica abstracta. Describió el lush como una sustancia energética real, tangible en los planos no físicos, y lo que es más aterrador, afirmó haber presenciado a entidades no físicas, cosechando sistemáticamente esta energía de la humanidad, tal como los granjeros recolectan sus cultivos. Sus documentos describen la Tierra como una granja de energía controlada, donde la conciencia humana es cultivada específicamente para la extracción. Es fácil descartar esto como ciencia ficción, pero debemos recordar que Monroe no era un místico marginal. Fundó un instituto que realizó investigaciones clasificadas para agencias militares y de inteligencia, y sus técnicas para alterar la conciencia fueron validadas en documentos desclasificados de la CIA. Sin embargo, y aquí es donde la historia cambia radicalmente, lo que la ciencia moderna y la inteligencia militar descubrieron en el siglo XX no era nuevo. Era simplemente la validación técnica de una advertencia que se nos dio hace 2000 años. Lo que Robert Monroe llamó lush, Jesús ya lo había identificado y expuesto ante sus discípulos más cercanos, en enseñanzas que fueron deliberadamente excluidas de la Biblia. Los textos antiguos descubiertos en Nag Hammadi, como el Apócrifo de Juan o la Pistis Sophia, revelan que Jesús instruyó a los elegidos sobre cómo detener esta producción de energía para los arcontes. Jesús no solo vino a enseñar moralidad, vino a entregar una tecnología espiritual precisa para dejar de ser alimento. La salvación de la que hablaba no era solo ir al cielo al morir, sino aprender a conservar tu luz aquí y ahora, evitando que sea devorada por aquellos que se hacen pasar por dioses. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: conservo mi luz. Con esto dejas clara tu intención de cortar el suministro de energía a los arcontes. Para comprender cómo detener el drenaje, primero debemos identificar con precisión quién está al otro lado de la cosecha. Los textos gnósticos, esos escritos antiguos que fueron enterrados en vasijas para protegerlos de la destrucción, describen sistemas casi idénticos a los observados por los investigadores modernos de la conciencia. Estos textos hablaban de seres llamados arcontes, un término griego que significa gobernantes, descritos como entidades parasitarias que se alimentan de las emociones negativas humanas y mantienen a la humanidad atrapada en un ciclo de sufrimiento y reencarnación. Esta es la pieza clave que la institución religiosa ocultó: la distinción fundamental entre la fuente verdadera, el Padre del que hablaba Jesús, y el creador del mundo material, a quien los gnósticos llamaban el demiurgo. Según estas enseñanzas suprimidas, el mundo material no fue diseñado como un paraíso para el crecimiento humano, sino como una estructura diseñada específicamente para aprisionar la conciencia y cosechar energía espiritual. Esto explica la profunda contradicción que muchos cristianos intuitivos sienten al leer el Antiguo Testamento, donde la deidad parece celosa, iracunda y sedienta de sacrificios, en contraste radical con el Dios de amor incondicional y espíritu puro que Jesús presentó. Los arcontes y el demiurgo no tienen una fuente de energía propia. Están desconectados de la fuente eterna, y por lo tanto, necesitan alimentarse de otros para sobrevivir. Al igual que el budismo tibetano, habla de los fantasmas hambrientos atrapados en reinos de deseo insaciable que se alimentan de la energía de los seres que sufren, o los textos hindúes describen a los asuras que prosperan en el conflicto humano. La tradición gnóstica identifica a estos gobernantes como los administradores de la granja humana. Es crucial entender que el lush no es un concepto poético. Tu cuerpo es un organismo electromagnético que genera campos de energía medibles. Tu sistema nervioso es esencialmente un circuito biológico que procesa y transmite energía,
y cada pensamiento produce una firma electromagnética mensurable. Cada emoción genera un patrón de frecuencia específico, y ciertas frecuencias son mucho más valiosas para estas entidades recolectoras que otras. El miedo opera aproximadamente a 100 hercios, la ira resuena alrededor de 150 hercios, y la vergüenza y la culpa vibran aún más bajo, entre 20 y 30 hercios. Estos estados emocionales de baja frecuencia producen una energía densa y de movimiento lento que las entidades no físicas encuentran particularmente nutritiva. Para estas entidades, la diferencia entre consumir energía de alta vibración como el amor y energía de baja vibración como el terror es como la diferencia entre tratar de beber aire versus beber un jarabe espeso. Cuanto más densa es la energía, más sustentadora es para estos seres. Por esta razón, los sistemas de control en nuestro mundo están diseñados específicamente para mantener a los humanos en las frecuencias emocionales más bajas posibles. Eres mucho más valioso como fuente de alimento cuando estás traumatizado, asustado y sufriendo. Esto responde a la pregunta obvia de ¿por qué? Si tenemos tanta tecnología y recursos, el mundo parece estar siempre al borde del colapso, de la guerra y de la crisis. No es incompetencia humana, es un diseño de eficiencia para la cosecha. Estos textos gnósticos que explicaban la mecánica de la cosecha fueron considerados tan peligrosos por las autoridades de la Iglesia primitiva que fueron sistemáticamente destruidos. La pregunta que debemos hacernos es simple. Si esta información era falsa o meras fantasías de herejes, ¿por qué le temían tanto? ¿Por qué quemaron bibliotecas enteras y ejecutaron a cualquiera que poseyera este conocimiento? La respuesta es que el conocimiento interrumpe el mecanismo. El sistema de cosecha depende enteramente de que la presa no sepa que es una presa. Cuando Jesús dijo, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», no estaba hablando de una libertad abstracta, sino de la liberación literal de las garras de estos recolectores energéticos. La razón por la que esta información ha sido suprimida, ridiculizada y escondida durante miles de años, es porque en el momento en que realmente comprendes lo que está sucediendo, en el momento en que genuinamente despiertas al mecanismo de recolección, te vuelves inútil como fuente de alimento. Eso aterroriza a las entidades y a los sistemas que dependen de tu energía. Ellos necesitan tu consentimiento implícito y tu ignorancia para mantener el flujo de luz. Al mantenerte en la oscuridad sobre tu propia naturaleza electromagnética y sobre los seres que se alimentan de tus bajas frecuencias, aseguran su suministro continuo. Pero los textos sobrevivieron. Las enseñanzas secretas de Jesús a Santiago, a Juan y a María Magdalena lograron pasar a través de los siglos para llegar a nosotros en este tiempo preciso, confirmando lo que nuestra intuición y ahora incluso investigadores modernos como Monroe han sospechado. No estamos en la cima de la cadena alimenticia, pero tenemos el poder inherente de salir de ella si aprendemos a manejar nuestra propia energía. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Si aceptamos la premisa de que nuestra realidad opera como un mecanismo de recolección de energía, nuestra visión de la sociedad moderna cambia radicalmente. Dejamos de ver la incompetencia política, la corrupción financiera y el caos social como meros accidentes de la historia o fallas de la gestión humana. En su lugar, comenzamos a observar una arquitectura deliberada. Un diseño inteligente pero malévolo que refleja perfectamente la jerarquía de los gobernantes invisibles descritos en los textos de Nag Hammadi. Como es arriba es abajo. La estructura de control que los arcontes mantienen en los planos sutiles se manifiesta físicamente en las instituciones que gobiernan nuestra vida diaria. Si observas con detenimiento, te darás cuenta de que la civilización actual no está configurada para maximizar la felicidad, la libertad o la evolución espiritual del individuo, sino para optimizar la producción de estrés, ansiedad y miedo. Considera por un momento el sistema financiero global. Es una maquinaria diseñada para mantener a la gran mayoría de la población en un estado perpetuo de supervivencia. La deuda no es solo un instrumento económico, es un grillete espiritual. Cuando una persona vive preocupada por si podrá cubrir sus necesidades básicas, su campo energético se contrae y vibra constantemente en la frecuencia de la carencia y el miedo. Esta ansiedad de fondo, ese zumbido constante de preocupación que la mayoría de los adultos considera normal, es en realidad un flujo continuo de alimento para el sistema. No se trata de dinero, se trata de atención y energía vital canalizada hacia la preocupación por el futuro. Los gnósticos entendían que el tiempo lineal, la obsesión con el pasado y el futuro, era una de las herramientas principales del demiurgo para desconectarnos del eterno presente, el único lugar donde somos soberanos.
Del mismo modo, el sistema médico y farmacéutico, aunque lleno de profesionales con buenas intenciones, opera bajo una estructura que a menudo perpetúa la enfermedad crónica y la dependencia en lugar de buscar la curación integral. El dolor físico y el miedo a la muerte son cosechas de altísima calidad para estas entidades. Mantener al cuerpo humano en un estado de vitalidad subóptima, bombardeado por toxinas en el aire, el agua y los alimentos procesados, asegura que nuestra antena biológica sea incapaz de sintonizar frecuencias superiores. Un cuerpo enfermo y cansado es una prisión más efectiva para la conciencia que cualquier cárcel de barrotes de acero. La fatiga crónica que mencionamos al principio no es solo un síntoma. Es el entorno ideal para que la mente sea manipulada, pues cuando la vitalidad física decae, la resistencia psíquica se desmorona. Pero quizás la herramienta de extracción más sofisticada de la era moderna sean los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Si analizas las noticias con la mente de un iniciado, verás que funcionan como rituales de magia negra a gran escala. No están diseñados para informar, sino para programar. La repetición constante de imágenes de guerra, pandemia, crimen y desastre tiene un propósito técnico: mantener la amígdala cerebral activada y el sistema nervioso simpático en modo de lucha o huida. Cuando millones de personas enfocan su atención simultáneamente en un evento traumático transmitido por televisión, se crea una inmensa nube de energía de luz que es cosechada instantáneamente. No es coincidencia que las noticias se transmitan en lo que llamamos horario estelar. Es la hora de la cena para los gobernantes de este mundo. Incluso la música y el cine, bajo la fachada de distracción, a menudo inyectan programación predictiva y frecuencias disonantes que alteran nuestro campo áurico, sin que nos demos cuenta, normalizando la violencia y la degradación humana. Este diseño explica por qué, a pesar de los avances tecnológicos que deberían habernos liberado del trabajo pesado y el sufrimiento, la humanidad parece estar más estresada y deprimida que nunca. El sistema se ajusta dinámicamente. Si la tecnología nos ahorra tiempo, el sistema económico inventa nuevas necesidades y presiones para volver a llenar ese tiempo con ansiedad. Es una granja que se actualiza a sí misma para asegurar que el ganado nunca deje de producir. Entender esto es doloroso, pero es el primer paso necesario. Dejas de culparte por no encajar en una sociedad enferma, y empiezas a ver tu inadaptación como un signo de salud espiritual. Sin embargo, el peligro externo, por formidable que parezca, es secundario comparado con el mecanismo de control que llevamos instalado dentro de nosotros mismos. Si el sistema externo es la cárcel, la mente no entrenada es el guardia que lleva las llaves. Los textos gnósticos, especialmente el Evangelio de Felipe, y las enseñanzas contenidas en la Pistis Sophia, advierten sobre una presencia intrusiva en la psique humana. Los antiguos videntes no consideraban que todos los pensamientos que cruzan por nuestra cabeza fueran propios. Identificaron una estructura parasitaria, a veces llamada el espíritu falsificado o la mente foránea, que actúa como un caballo de Troya dentro de nuestra propia biología. Esta es la voz crítica que te susurra que no eres suficiente, la que te recuerda tus fracasos a las 3 de la mañana, la que imagina los peores escenarios posibles ante cualquier incertidumbre. La psicología moderna llama a esto sesgo de negatividad o rumiación, pero desde la perspectiva esotérica, es un implante funcional. Su trabajo es generar una respuesta emocional en ausencia de un estímulo físico real. Piénsalo. Puedes estar sentado cómodamente en tu sofá, en total seguridad física, y sin embargo, tu mente puede arrastrarte a un recuerdo doloroso de hace 10 años, o a una proyección catastrófica del futuro, haciendo que tu cuerpo segregue las mismas hormonas de estrés y libere la misma energía que si el evento estuviera ocurriendo realmente ahora. Para los arcontes, no hay diferencia entre el sufrimiento real y el imaginado. La firma energética es idéntica. Esta mente foránea es un mecanismo de ordeño automático que funciona 24 horas al día, asegurando que incluso en tiempos de paz externa, la producción de luz no se detenga. Pero el sistema de control tiene otra capa de seguridad aún más insidiosa, una que involucra a las personas que nos rodean. A medida que comienzas a despertar y a elevar tu frecuencia, intentando desconectarte de la matriz de miedo, es muy común que experimentes resistencia por parte de familiares, amigos o compañeros de trabajo. En la terminología esotérica, esto se conoce como el fenómeno de los agentes del sistema. Muchas personas, sin ser conscientes de ello, actúan como portales orgánicos o repetidores de la señal de la Matrix. Dado que sus propias heridas y traumas no han sido sanados, son fácilmente manipulables por las frecuencias de control. Cuando tú cambias, cuando dejas de reaccionar con las viejas pautas emocionales,
El sistema utiliza a estas personas para provocarte, para bajarte nuevamente al nivel de vibración donde eres comestible. No lo hacen por maldad consciente. Son peones en un juego invisible. El sistema detecta una fuga de energía, tú despertando, y envía anticuerpos para neutralizar la amenaza y reintegrarte al rebaño. Es por eso que, a menudo, justo cuando decides mejorar tu vida, surge un conflicto absurdo, una crisis familiar inesperada o un drama innecesario provocado por alguien cercano. Es un intento mecánico de restablecer el contrato de sufrimiento. Y aquí llegamos al punto más crucial de toda esta cosmología: el contrato. A pesar de su poder aparente, estas entidades operan bajo leyes universales estrictas. Y la más importante es la ley del consentimiento. Debido a que somos seres con chispa divina, creados a imagen de la fuente verdadera, tenemos soberanía inherente. Los arcontes no pueden tomar nuestra energía por la fuerza bruta. Necesitan que se la entreguemos voluntariamente. Por supuesto, este consentimiento casi nunca es informado. Se obtiene mediante el engaño, la manipulación y sobre todo mediante la identificación. Cuando te identificas con tu ira, cuando dices «yo estoy furioso» en lugar de «siento ira», estás firmando el contrato. Cuando aceptas el miedo que te venden las noticias como tu propia realidad, estás dando tu consentimiento para ser drenado. El libre albedrío es inviolable, pero puede ser cooptado si se nos mantiene en la ignorancia de quiénes somos realmente. La trampa maestra es hacernos creer que somos nuestras emociones y nuestros pensamientos descontrolados. Mientras creas que la voz en tu cabeza eres tú, el sistema tiene permiso total para manipularte. Mientras reacciones automáticamente a las provocaciones de los agentes del sistema, estás validando tu rol como fuente de alimento. Jesús conocía esta trampa legal del universo. Sabía que para liberar al ser humano no bastaba con luchar contra los romanos o los sacerdotes del templo, porque la verdadera batalla era energética y se libraba en el campo del consentimiento interno. Por eso, sus enseñanzas secretas no eran dogmas religiosos, sino manuales de contraestrategia para revocar estos contratos y hackear el mecanismo de consentimiento. El método que entregó a sus iniciados es una técnica precisa para romper la identificación y cerrar las válvulas de drenaje. Un proceso que comienza con una simple pero poderosa reorientación de la atención. Para desactivar este mecanismo de consentimiento y detener la hemorragia de tu fuerza vital, debemos aplicar la primera fase de la tecnología que Jesús transmitió a sus círculos internos. Esta enseñanza ha sido preservada de forma fragmentada en los evangelios canónicos bajo la instrucción repetida de velad y orad, pero su significado técnico se ha perdido en la traducción moralista. Cuando Jesús decía velad, no se refería simplemente a mantenerse despierto físicamente, o a esperar ansiosamente el fin del mundo. La palabra original implica un estado de alerta hiperconsciente, una vigilancia de la propia casa mental. En términos esotéricos prácticos, esto es lo que hoy llamaríamos la conciencia testigo o el observador silencioso. Es la capacidad de dar un paso atrás dentro de tu propia mente y observar tus pensamientos y emociones sin fundirte con ellos. Esta es la llave maestra que los arcontes temen que descubras, porque en el momento en que observas una emoción en lugar de ser la emoción, el flujo de luz se interrumpe. La técnica precisa comienza con un cambio lingüístico y perceptual en tu diálogo interno. Normalmente, cuando surge una emoción densa, decimos estoy triste, estoy enojado o tengo miedo. Al usar el verbo ser o tener, estás reclamando esa frecuencia como parte de tu identidad. Estás firmando el contrato de propiedad y permitiendo que esa energía colonice tu sistema nervioso. La instrucción secreta es cambiar la operación. En lugar de decir estoy enojado, debes entrenarte para decir observo que hay ira en este cuerpo, o noto que está surgiendo una sensación de miedo. Parece un cambio trivial, pero energéticamente es monumental. Al hacerlo, creas una brecha, un espacio de separación entre tu conciencia eterna, la chispa divina, y la reacción bioquímica programada por el sistema. En ese espacio de separación es donde reside tu libertad. La emoción puede seguir existiendo físicamente. Las hormonas pueden seguir corriendo por tu sangre por unos minutos, pero ya no estás entregando tu luz espiritual a la emoción. Te has convertido en el testigo, y el testigo no es comestible. Este proceso de no identificación es lo que realmente significa matar de hambre a la bestia. Los arcontes y sus programas mentales necesitan tu participación activa y tu resistencia para alimentarse. Aquí es donde entra la paradoja que confunde a tantos buscadores. Luchar contra el sistema o luchar contra tus propios demonios internos a menudo los hace más fuertes. Si te resistes a la ira, si te juzgas por sentir miedo,
Si entras en conflicto con tus pensamientos negativos, estás generando una segunda capa de fricción emocional que produce aún más lush. La resistencia es energía, y esa energía es cosechada. La enseñanza gnóstica de Jesús sobre no resistir al mal no era una invitación a la pasividad ante la injusticia física, sino una instrucción técnica sobre cómo manejar la intrusión psíquica. Si observas la intrusión mental neutralmente, sin juzgarla, sin luchar contra ella y sin identificarte con ella, la privas de combustible. Sin tu atención cargada de emoción, el pensamiento parásito se marchita y muere. Y la entidad que esperaba cosechar esa reacción, se ve obligada a retirarse y buscar alimento en otra parte. Esta práctica requiere una disciplina constante, un estado de vigilancia perpetua en la entrada de tu mente. Debes convertirte en el guardián del umbral, examinando cada pensamiento que intenta entrar y preguntando si viene de tu ser esencial, o si es una transmisión del sistema. Al principio, te darás cuenta de que la inmensa mayoría de tu actividad mental es mecánica, repetitiva y negativa. No te asustes por esto. Ver la prisión es el primer paso para escapar de ella. Cada vez que atrapas un pensamiento negativo y simplemente lo observas hasta que se disuelve, estás recuperando un fragmento de tu soberanía. Estás tapando las fugas en tu recipiente alquímico. Con el tiempo, esta acumulación de energía retenida comienza a construir lo que los antiguos llamaban el cuerpo de luz, o el vestido de bodas, una estructura energética que te permite operar en frecuencias superiores, donde los depredadores no pueden alcanzarte. Pero para consolidar esta protección, no basta con la gestión interna, también debemos abordar las conexiones externas que nos drenan. Una vez que has establecido al observador interno, el siguiente paso en la tecnología de liberación es el corte activo de los lazos que te atan a la granja de energía. Vivimos rodeados de cables invisibles, cordones etéricos que nos conectan con personas del pasado, con traumas antiguos y con egregores colectivos que chupan nuestra vitalidad. Jesús, conocido como el Logos o el Verbo, enseñó que la palabra hablada con intención consciente tiene la capacidad de cortar estas ataduras. No se trata de recitar oraciones de memoria, sino de emitir decretos de soberanía. Debes entender que, bajo la ley universal, tu declaración de voluntad, hecha desde un estado de calma y autoridad, tiene precedencia sobre cualquier programación inconsciente. El método implica visualizar estos cordones, que salen de tu plexo solar, hacia situaciones o personas que te drenan, y utilizar tu intención para cortarlos, declarando audiblemente que revocas cualquier permiso dado, consciente o inconscientemente, para que esa energía sea extraída de ti. Sin embargo, el corte más urgente que debes realizar hoy no es necesariamente con personas, sino con los canales de alimentación del sistema, los medios de comunicación y el entretenimiento tóxico. Los gnósticos practicaban ayunos, no solo de comida, sino de impresiones sensoriales. Hoy, el ayuno más poderoso que puedes realizar es el ayuno de información del sistema. Debes dejar de consumir voluntariamente la propaganda del miedo. Cada vez que enciendes las noticias y te dejas llevar por la narrativa de pánico del día, estás abriendo tu campo áurico de par en par e invitando a los arcontes a cenar. No necesitas estar informado de cada tragedia que ocurre en el globo. Necesitas estar conectado con tu propósito. Apagar la televisión y silenciar las notificaciones no es ignorancia, es higiene espiritual básica. Al retirar tu atención de la maquinaria del miedo, recuperas una cantidad inmensa de energía cognitiva que antes se desperdiciaba en preocupaciones sobre eventos que no puedes controlar. Es importante advertirte que, cuando comiences a aplicar estos cortes y a retirar tu atención, el sistema reaccionará. Tal como un parásito se agita cuando intentas extraerlo, es probable que experimentes un período de turbulencia. El sistema intentará volver a engancharte. Personas del pasado pueden reaparecer repentinamente, surgirán gastos inesperados, o sentirás oleadas de emociones densas, sin motivo aparente. No entres en pánico. Esto no es una señal de que estás fallando. Es una señal de que estás teniendo éxito. Es la prueba de que tu suministro de luz se ha cortado, y los recolectores están intentando desesperadamente restablecer la conexión. Mantente firme en tu posición de observador. Reconoce estos eventos como lo que son: intentos mecánicos de provocación. Si no reaccionas, si no muerdes el anzuelo emocional, la turbulencia pasará y entrarás en una nueva franja de realidad. Esta nueva realidad se construye también a través del perdón, pero no el perdón como se enseña convencionalmente. El perdón gnóstico no es decir que lo que te hicieron estuvo bien, ni es un acto de sumisión moral. Es un acto de inteligencia estratégica y corte energético. Mantener rencor es mantener un cable de alta tensión conectado a la persona o evento que te hirió, enviándoles tu energía vital cada vez que piensas en ellos. Los arcontes aman el rencor,
porque garantiza un flujo de dolor constante y reciclable. Perdonar es en esencia decir, recupero mi energía, retiro mi inversión emocional de este evento y cierro el canal. Es un acto de egoísmo sagrado. Cortas el cable no por ellos, sino para dejar de fugar luz. Al hacerlo, te vuelves soberano sobre tu propia historia, dejando de ser una víctima del pasado para convertirte en el arquitecto de tu presente. Con los drenajes internos sellados y los cables externos cortados, tu vibración comienza a elevarse naturalmente, llevándote a la fase final de la liberación, la invisibilidad. La meta final de todas estas enseñanzas secretas, el pináculo de la instrucción de Jesús a los elegidos, es la elevación de la frecuencia, hasta un punto donde te vuelves indetectable para los depredadores. Debes recordar que los arcontes son seres de baja vibración, operan en el espectro del miedo, la ira y la supervivencia. No tienen los receptores para percibir o procesar las frecuencias superiores del amor incondicional, la gratitud genuina, el gozo y la paz creativa. Cuando logras estabilizar tu estado emocional en estas frecuencias altas, te vuelves literalmente invisible para ellos. Es como si estuvieras transmitiendo en una estación de radio que sus equipos no pueden captar. Pueden estar a tu alrededor, el mundo puede estar cayéndose a pedazos, pero tú ya no eres parte de su realidad consensuada. Has cumplido el mandato de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Esta es la verdadera protección psíquica. No se trata de construir muros de miedo alrededor de ti, sino de encender una luz tan intensa que la oscuridad no pueda penetrarla simplemente porque son de naturalezas incompatibles. La gratitud, por ejemplo, es un veneno para el sistema de control. Es imposible sentir miedo y gratitud al mismo tiempo. Cuando cultivas un estado de aprecio activo por la vida, por el simple hecho de respirar y ser consciente, generas un campo de fuerza que repele las intrusiones parasitarias. Esta es la vestidura de luz de la que habla la Piscis Sophia, un campo energético que confunde a los arcontes y les impide tocar tu esencia. Te conviertes en un soberano, caminando por la tierra como un agente libre, capaz de observar el drama humano con compasión, pero sin ser arrastrado por él. Recuperar esta soberanía es tu derecho de nacimiento. No eres un accidente biológico ni un pecador destinado a sufrir. Eres una fractura de la fuente divina experimentando la materia. La trampa ha sido hacerte olvidar esto, hacerte creer que eres pequeño, impotente y dependiente. Pero el velo se está rasgando. Ahora conoces la mecánica. Sabes que tu atención es la moneda más valiosa del universo, y que tus emociones son la fuente de poder que ha mantenido este sistema en marcha. Tienes en tus manos las herramientas para revocar el contrato. La observación sin juicio, el corte de lazos y la elevación de tu frecuencia. No necesitas esperar a un salvador externo porque el salvador te dejó las instrucciones para que te salvaras a ti mismo desde adentro. Te invito a que no tomes esta información simplemente como entretenimiento intelectual. El conocimiento sin aplicación es solo ruido. Empieza hoy mismo. La próxima vez que sientas esa punzada de irritación, miedo o ansiedad, detente. Recuerda que es una solicitud de alimento. Niega el pago. Observa, respira y redirige tu atención hacia algo que eleve tu espíritu. Declara tu independencia del sistema de cosecha. Al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que contribuyes a desmantelar la granja prisión para todos nosotros, privándola de su combustible, una mente despierta a la vez. Tú tienes el poder, siempre lo has tenido. Es hora de usarlo. Nos vemos en un próximo encuentro.